dice la canción. Qué bueno que es cantar juntos al Señor. Creo que fue siempre una de las partes que más me llamó la atención desde que conocí una iglesia del Señor. Me encanta la música, siempre me ha gustado la música. Nací en un hogar donde había muchos músicos. Mi abuelito era músico. Bueno, mi papá no vivió conmigo, pero había sido músico. No lo conocí hasta mucho tiempo después, pero había sido músico y había sido un músico profesional realmente. Y yo siempre vi músicos en mi casa, siempre, todo el tiempo había músicos en mi casa. Tenía tíos que cantaban en grupos, tocaban en grupos, entonces siempre vi música en mi casa. Estaba bien familiarizado también. Desde niño tocábamos en grupos, entonces la música fue una de las cosas que más me llamó la atención cuando vine a una iglesia. Y por esa razón, algunas ocasiones fui a ver algunos eventos cristianos, ¿no? de músicos cristianos. Entonces fui a ver, alguna vez fui a Marcos Vid, fui a verlo a Jesús Adrián Romero, lo vi a Marcos Vidal, ¿cómo se llama el colombiano? Alex Campos. Y una vez vi a Hilson aquí en Cuenca. Y eran grandes espectáculos, realmente eran tremendos espectáculos con luces, tremendos músicos que habían. Siempre vi, me encantaba ese tipo de cosas, ¿no? A pesar de que no estoy de acuerdo con que el espectáculo sea parte del servicio de la iglesia, no estoy de acuerdo. Mientras más espectáculo hay, creo que se pierde la adoración corporativa de la iglesia. Entonces no estoy de acuerdo con que el servicio haya espectáculo de la música, pero de todas maneras me iba y me gustaba mucho. Y muchas de las veces habían enseñanzas a la par de los espectáculos, ¿no? Entonces habían prédicas a veces, y en una ocasión hubo unos talleres que asistimos con mi esposa en uno de estos conferencias que hubo, y había unos talleres que se estaban dictando para la familia. Así que asistimos porque nos interesaba escuchar. Y bueno, poco a poco empecé a escuchar cosas que no estaban de acuerdo con el Evangelio, no estaban centradas en el Evangelio. Habían enseñanzas que estaban muy tergiversadas, muy fuera de contexto. Se sacaban textos de la Biblia para enseñar verdades que no eran verdades, ¿no? Y una de esas enseñanzas que recuerdo claramente, porque realmente fue la que más impactó negativamente para mí, fue una enseñanza que escuché y que creo que algunos a lo mejor la han escuchado. Es una enseñanza que se basa en una historia de David. David todavía no era rey y estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Y Saúl lo estaba queriendo matar a David. Y David estaba escondido con sus hombres dentro de una cueva. No sé si se acuerdan de esa historia, creo que está en 1 Samuel. Y entonces estaba escondido en una cueva. Y el rey Saúl le entra a la cueva. Y los hombres de David le dicen: Dios te lo ha entregado en tus manos, David. Dios lo ha entregado en tus manos. Es el momento preciso porque podemos matarlo en este momento. Y David pronuncia estas palabras. Dice, es 1 Samuel 24, del 6 al 10 está la historia. Y dice: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y entonces, en base a esa historia, se enseñaba que los líderes y los pastores de la iglesia son intocables, ¿no? Que no podemos juzgar lo que ellos enseñan, que no podemos decir que está mal algo. Y entonces me impactó escuchar eso, porque claramente para mí era una manipulación del texto. Estaban manipulando para que la audiencia pueda obrar de cierta manera, ¿no? Entonces no había, y una de las cosas que más me impactó es que decían: si tú criticas o juzgas al pastor, Dios va a venir en contra tuyo. Y lo estoy diciendo suave porque la forma en que lo decían te hacía dar miedo.
Entonces, yo realmente tomé la decisión de salirme de esos talleres, dejé de asistir a algunos de esos talleres porque vi que había mucha manipulación de los textos, había muchísima manipulación. Y hoy nos toca estudiar un texto que habla acerca de juzgar, ¿no? Hoy hemos estado estudiando durante algunos meses ya el Sermón del Monte. Ese es un pasaje que yo lo he venido pensando desde diciembre del año pasado ya, que me dijeron que si puedo, que estaba en la lista de los predicadores de aquí de la iglesia. Así que hay mucho de qué hablar de este texto, había muchísima aplicación. Una de las cosas que para mí es más complejo cuando se predica la palabra es que la palabra sea aplicable. Entonces nosotros sacar las aplicaciones prácticas para poder mostrar un texto. Pero en este pasaje había demasiada tela que cortar, había mucha aplicación. Entonces tuve que cortar muchísimo de lo que he ido escribiendo durante este tiempo. Y vamos a ir al texto de Mateo 7. Mateo 7, en el versículo 1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No des lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Hoy vamos a ver este texto que nos aclara Jesús acerca de qué no debemos juzgar, de qué debemos juzgar, cómo debemos hacerlo y cuándo debemos ser radicales al juzgar. Durante todo este tiempo del Sermón del Monte, Jesús ha venido hablando ya acerca del carácter, ha venido hablando acerca de la justicia, ha venido hablando acerca de la ambición del cristiano, y en el capítulo 7 empieza a hablar acerca de sus relaciones interpersonales. Primero habla de cómo juzgar a los demás y después habla acerca de nuestra relación interpersonal con el Padre, con Dios. Y al inicio, yo tengo 4 puntos, y el primero de los puntos es que no actúen como jueces sin compasión. Yo estaba leyendo la versión, creo que es la Biblia de las Américas, a lo mejor estaba ahí puesta la nueva versión internacional, y la puse a la Biblia de las Américas porque es un poco más, como que está más afín al texto, entonces por eso la había utilizado a esa versión. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. Esta palabra juzgar es una palabra que viene del griego que es krino, que significa separar, o puede significar decidir, o puede significar juzgar en el sentido de emitir una decisión legal, ¿no? Entonces es el hecho de un juicio personal que una persona puede emitir sobre otra, ¿no? Entonces cuando Jesús está hablando aquí de no juzguéis, está hablando de la inclinación personal que tenemos a condenar, ¿ya? De la inclinación que tenemos a condenar a otra persona. Y en el capítulo 5 había hablado acerca de los fariseos, ¿no? Dice que si nuestra justicia, creo que Leito predicó sobre esto y habla acerca de los fariseos, ¿no? Y de los escribas. Dice que si nuestra justicia no es mayor que la de ellos, nosotros no vamos a entrar en el reino de los cielos. Entonces ha venido hablando todo este tiempo acerca de los fariseos, de los escribas,
Y también se ha referido a ellos indirectamente como los hipócritas en el capítulo 6. Y ese es el contexto de este pasaje del capítulo 7. Ahora, la condenación hacia los demás era una de las cosas que los fariseos hacían con excelencia. Ellos se andaban fijando en cada aspecto de la vida de otra persona. Ellos se creían perfectos, creían que ellos no cometían errores, pero sí podían ver los errores de los demás. Y los fariseos hacían esto con excelencia. Se creían superiores a los demás. Creían que podían juzgar cada aspecto de la vida de otra persona. Y tuvieron algunos altercados con Jesús. No sé si recuerdan, hay muchos altercados en los evangelios que tuvieron con Jesús, ¿no? Las palabras más fuertes que Jesús habla es para los fariseos, ¿no? Jesús se encuentra con un pecador y no habla palabras tan fuertes como las habla con un fariseo. A ellos les dijo cosas muy, muy fuertes. Pero a Jesús lo tildaron de borracho, de que andaba con prostitutas, lo tildaron de que andaba con publicanos y pecadores, criticaban a sus discípulos porque no se lavaban las manos. Entonces Jesús tuvo muchos altercados con estos fariseos, ¿no? Porque eran unos hombres hipercríticos, ¿no? Eran hipercríticos. O sea, veían la crítica, pero la elevaban a un nivel superior. Se deleitaban ellos en encontrar faltas en los demás. No solamente era que veían las faltas de los demás, sino que se deleitaban en decir, esta persona falló, ¿no? Para ellos verse superiores. Ellos no estaban dispuestos a escuchar antes de juzgar. No estaban dispuestos a preguntar si había alguna explicación para lo que la otra persona hacía. Simplemente emitían un veredicto y juzgaban. Porque el hombre hipercrítico no quiere escuchar razones. El hombre hipercrítico lo único que quiere hacer es emitir un veredicto. Quiere decir lo primero que se le viene a la mente cuando escucha algo o cuando ve algo. Y eso es lo que Jesús está condenando. Ese hipercriticismo, esa forma que tenemos de lanzar críticas contra otra persona. Eso es lo que Jesús está diciendo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Como dice Sugel Michelin, que es un excelente predicador, y él dice que la mayor característica que tiene una persona hipercrítica es que tiende a juzgar las motivaciones y tiende a juzgar las intenciones del corazón de una persona. No se limita simplemente a juzgar el acto, sino que empieza a juzgar cuáles son las motivaciones de esa persona para hacer ese acto. Y dice que ese es el espíritu de una persona hipercrítica. Porque nosotros podemos evaluar el carácter, nosotros podemos evaluar el accionar de una persona. Si una persona falla, si una persona nos hace daño, nosotros podemos evaluar eso, pero no podemos evaluar por qué lo hizo. No podemos evaluar cuáles eran las intenciones dentro de su corazón de por qué hizo ese acto. Y eso es lo que Jesús está condenando. Porque nosotros debemos condenar la falta, no a la persona. ¿Cuántas veces yo mismo he caído en esa falla? ¿Cuántas veces yo digo a mis hijos que ellos fallaron o hicieron tal cosa por esta razón? ¿Cuántas veces yo me adelanto a emitir un criterio sin antes preguntar? Muchísimas veces lo he fallado. Muchas veces he actuado de una forma hipercrítica con ellos, con mi familia, con mi esposa.
porque a veces pienso que ella está haciendo algo para lastimarme, porque a veces pienso que ella está haciendo alguna acción con el propósito exclusivo de lastimarme. Pero no voy a preguntar, no voy a preguntar por qué pasó tal cosa, no voy a preguntar cuál fue la razón, o a lo mejor estoy entendiendo mal, a lo mejor estoy entendiendo mal. Yo recién estuvimos conversando con mi esposa sobre ese tema y yo le decía, lo mejor que podemos hacer es no mandar un mensaje ambiguo en el WhatsApp, porque a veces uno no lo entiende cuál fue la motivación que hubo detrás de eso. Pudo haber estado riéndose, pudo haber estado triste, pudo haber estado con dolor, y lo envió al mensaje y yo lo recibí de la manera en que yo me encuentro en ese momento. Si yo estoy con enojo en ese momento, yo voy a recibir ese mensaje pensando que ese mensaje vino con enojo. Por eso no es bueno resolver problemas a través del WhatsApp. No es bueno, porque nosotros no sabemos qué es lo que está pasando del otro lado. Y Jesús dice que no juzguen para que no sean juzgados, porque con la misma vara que midamos se nos va a medir. Ahí es porque, por eso puse la versión porque la Reina Valera y la versión de la versión de las Américas lo traducen casi literalmente. La NBI pone una palabra que es como que para que nadie los juzgue. Y en realidad, yo también pensaba antes como que decía que no juzguemos porque otra persona también nos va a juzgar de la misma manera. Pero en realidad podemos ver en la palabra que quien nos va a juzgar es Dios. Primera de Corintios 4:5 dice: por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo, esperen a que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Y en Romanos 2 dice: por lo tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? Así que ¿quién es el que nos va a juzgar? Es Dios mismo. No juzguen para que no sean juzgados. El problema del fariseísmo era que se ponía en el lugar de Dios. Ellos trataban de ver cuáles eran las intenciones del corazón de otras personas, pero solamente Dios puede saber cuáles son las intenciones y las motivaciones del corazón de otra persona. Nosotros no tenemos esa capacidad. Hay un episodio en Juan capítulo 2 donde dice que muchos creyeron en Jesús. Jesús estaba iniciando su ministerio y dice que muchos creyeron en Jesús. ¿Y qué dice más abajo? Pero Jesús no les creía. Nosotros no somos capaces de evidenciar esas cosas. No somos capaces. Podemos ver los actos, podemos ver a la persona obrando, podemos juzgar eso, pero no podemos juzgar las intenciones ni las motivaciones del corazón de otra persona, porque solamente Dios conoce eso. Ahora, un día nosotros vamos a estar delante de ese juez supremo. Vamos a rendir cuentas. Todos vamos a estar delante de Él, donde se van a revelar todos los secretos de nuestro corazón, ¿no? Se van a revelar todas las veces que nosotros juzgamos a otros de una manera hipercrítica, sin misericordia, sin gracia. Un día se va a revelar eso y nosotros vamos a estar delante de ese juez supremo que va a revelar todas esas cosas que nosotros hemos juzgado.
porque nosotros no juzgamos como Él. Nosotros muchas veces no recibimos el castigo que nuestro pecado merece. No lo recibimos porque Dios tiene misericordia de nosotros. Nosotros a veces merecemos mucho más por nuestros pecados, pero a veces no lo recibimos porque Dios obra con misericordia con nosotros. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. Nosotros debíamos de estar ahí y Cristo entregó su vida por nosotros. Pero nosotros no juzgamos así. Nosotros juzgamos sin misericordia. Nosotros juzgamos sin gracia, sin otorgar a otra persona la gracia, la compasión. Esperamos que Dios nos juzgue con compasión, pero no queremos obrar de la misma manera con otras personas. Con la misma vara que nosotros medimos a otros, Dios va a medir a nosotros. Dios nos va a medir. Y luego continúa en el pasaje, en otro de los puntos, hablando acerca de que nuestro juicio es hipócrita. Por eso no debemos juzgar de esa manera, porque nuestro juicio es hipócrita. Como habíamos venido diciendo, ya Jesús estaba hablando acerca de los hipócritas en el capítulo 6. Podemos verlo en algunas ocasiones. No sean como los hipócritas, dice. No sean como los hipócritas. Y aquí, en este pasaje, está hablando y usa una hipérbole. Una hipérbole es una figura de lenguaje que es muy utilizada por Jesús y es muy utilizada en el Nuevo Testamento, ¿no? Y una hipérbole es una exageración, ¿no? Como cuando nosotros decimos, te he dicho 1,000,000 veces. Eso es una exageración, ¿no es cierto? Queremos enfatizar algo que queremos decirle a alguien que se le quede en la cabeza, ¿no? No le he dicho 1,000,000 veces, pero a lo mejor le he dicho 2, 3 veces, pero le digo, te he dicho 1,000,000 veces, ¿no? Y Jesús utiliza una hipérbole aquí, ¿no? Y habla acerca de la astilla. Y dice, no hay nadie que está poniendo arriba. ¿Puedes poner el pasaje, por favor? Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Creo que hay otro pasaje. No, el anterior está bien. Ya. Y al parecer, bueno, Jesús estaba familiarizado con esto de la astilla, de la viga, porque su padre, posiblemente, ¿no? Su padre era carpintero, ¿no? Y entonces a lo mejor alguna vez vio eso, ¿no? Que se mete una astilla en el ojo, ¿no? Y yo tengo un taller de carpintería y a veces pasa, un día se me metió una no sé cómo se dice, limalla del hierro, ¿no? O sea, estaba cortando un aluminio, era, ¿no? Y sentí que llegó aquí un pedacito, ¿no? Como buen ecuatoriano, obviamente sin gafas de protección, pero se me metió aquí y entonces empezó a lagrimarme el ojo, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando se mete una astilla, ¿no? Empieza a lagrimar y se borra la visión, ¿no? Se borra la visión. Entonces Jesús posiblemente estaba familiarizado con eso. Nos dice, saca primero, en el anterior, por favor, el 4. El 3, muchas gracias, porque no lo tengo ahí. ¿Y por qué miras la mota, que es la astilla, ¿no? En otros dice la paja. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo, ¿no? Entonces lo que Jesús estaba ejemplificando es de que otra persona tiene una astilla en el ojo y obviamente no puede ver bien, pero yo tengo un tronco, una viga, ¿no? De esas que se utilizan en la construcción. Yo tengo una viga en el ojo, pero estoy viendo la mota del ojo del hermano. Y eso es lo que Jesús está diciendo, ¿no? El 4, por favor. Y dice, ¿o cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga
está en tu ojo. ¿Tú crees que él no ve bien por tener una astilla en su ojo? Pero tú tienes una viga en el tuyo. Tienes un tronco que no te deja ver. Porque lamentablemente, esa es la hipocresía, ¿no? Nos escandalizamos por lo que hacen los demás. Nos escandalizamos. Nos andamos fijando en sus pecados. Sobredimensionamos los pecados de otros. Pero no podemos ver los nuestros. No podemos ver los nuestros. Solo nos sirve el ojo con que vemos al hermano. Solo nos sirve ese ojo, esa visión nos sirve. Pero no nos sirve el ojo para autoevaluarnos. No nos sirve el ojo con que vemos nuestro pecado. Estamos tan acostumbrados a nuestro pecado. Estamos tan acostumbrados que no podemos ver nuestro pecado. No podemos oler nuestra podredumbre, nuestro hedor, porque estamos tan acostumbrados a ello que no lo podemos hacer, pero sí podemos ver el pecado del hermano. A mí, por ejemplo, me molestan mucho las mentiras, mucho. No me agrada cuando alguien miente. Las únicas mentiras que soporto son las que yo digo. Son las mentiras que yo digo para sacarme de un problema, porque a veces no quiero asumir una responsabilidad. Son las mentiras que a veces le digo a mi esposa para no tener un problema. Son las mentiras que les digo a mis hijos a veces. Esas mentiras no me molestan, porque yo estoy tan acostumbrado a eso que no puedo ver mi propia culpa. Ahora, Jesús no está mostrando en estos pasajes solamente la enfermedad, sino también les muestra la cura. Y ahora les dice cómo deben juzgar, ¿no? En el 5b, un poquito más adelante, dice: saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, ¿cómo debemos juzgar? Primero necesito autoevaluarme. Primero necesito quitar todas esas cosas que vengo trayendo encima, porque todos nosotros venimos trayendo mucha carga encima. Porque Jesús no está prohibiendo a sus discípulos que emitan un juicio. Todos tenemos que emitir juicios de valor cada día, cada momento tenemos que decidir entre lo bueno y lo malo. Todos los días tenemos que tomar una decisión. Todos tenemos que emitir juicios de valor en cuanto a lo que vemos, en cuanto a lo que escuchamos. Todos, absolutamente todos. Y Jesús no está diciendo que no lo hagan, ¿no? Porque este pasaje de no juzguéis es uno de los pasajes más tergiversados que existen, ¿no? Porque cuando tú le vas a decir a alguien o tú hablas de que, bueno, esta enseñanza no está bien, no juzgues, te dice, ¿no? No importa si la enseñanza está mal, pero no lo juzgues. Jesús no está hablando de eso. Jesús no está hablando acerca de eso porque nosotros tenemos... Dios nos ha hecho con la capacidad de discernir. Dios nos ha hecho con la capacidad de elegir. Dios nos ha hecho con la capacidad de emitir un juicio. Obviamente nos prohíbe ser hipercríticos, nos prohíbe de la forma en que lo hemos visto en los dos primeros pasajes, pero sí nos da una razón de que sí debemos juzgar y cómo debemos hacerlo, ¿no? Porque realmente en este tiempo es tan necesario que nosotros tengamos la práctica de evaluar antes de emitir un juicio. Estamos expuestos a todo tipo de información. Todo tipo de información nos llega ahora. A un solo clic nosotros podemos entrar y conocer cualquier cosa, ¿no? Hay pornografía que está gratuita en el internet, ¿no es cierto? No necesita ir a buscar,
te la envían por los grupos de WhatsApp. No necesitas ir a buscar. Es a un clic, es un toque del teléfono. Las noticias falsas, los chismes, las falsas enseñanzas, todo está disponible a nuestro alcance ahora, ¿no? Está muy disponible. Y entonces nosotros ahora tenemos que emitir juicios sobre cada cosa que nosotros vemos, que nosotros estamos escuchando. Así que es súper pertinente que nosotros aprendamos a hacerlo. Es muy pertinente que nosotros seamos críticos con las cosas que nosotros estamos escuchando y viendo. A mí me gustan mucho las series de historias históricas, ¿no? Esas series de hace 400 años, de reyes y cosas así. Ya me he visto algunas y me recomendaron que vea Juego de Tronos, ¿no? The Game of Thrones. Así que yo no tenía HBO hasta que un día, contraté HBO. Entonces ya tenía para ver Game of Thrones. Entonces yo estaba en la sala de televisión de mi casa y detrás en un escritorio, mi hijo no estaba viendo la serie conmigo, pero mi hijo estaba ahí sentado detrás. Mi hijo tiene 14 años más o menos. Entonces yo estaba viendo la serie. En los 20 primeros minutos salieron 3 chicas desnudas. En los 20 primeros minutos. No me imagino cómo era más adelante, ¿no? 3 escenas de sexo. Así que tuve que decidir. Yo estaba dándome vuelta para ver si mi hijo estaba viendo y tuve que decidir no ver la serie, porque no soy tan fuerte para ver ese tipo de series, ¿no? No necesitaba meter toda esa información dentro de mí. Y no quiero meter toda esa información en la cabeza de mi hijo tampoco. Entonces dije, no lo voy a ver. Porque nosotros estamos expuestos a todo eso y necesitamos emitir un juicio de valor sobre las cosas que estamos viendo, con las cosas que estamos escuchando. Necesitamos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Es necesario saber discernir correctamente. Y más aún cuando se trata de otra persona, ¿no? Que se supone que Jesús nos ha dicho que debemos amar hasta nuestros enemigos. Y cuando se trata de otra persona, nosotros debemos tratar de discernir cuando vamos a emitir un juicio de valor. Desde hace unas semanas he estado buscando una casa, un departamento, porque me pidieron la casa donde yo vivía y estaba buscando en el internet. Y es increíble cómo en el internet todo el mundo habla y comenta lo que le da la gana, ¿no? Lo que le da la gana, lo que se le ocurre ese momento comenta. Entonces yo estaba buscando una casa y alguien ponía, se arrienda departamento, valor $350. Y abajo empiezan los comentarios, que viene con comida incluida, que gente para ladrona, que cobran lo que les da la gana, debería haber una regulación sobre eso. Si no tiene la plata para alquilar un departamento de $350, no opine, vaya a otro. Si hay de 250, si hay de 200, si hay de 100. ¿Por qué tenemos que emitir todo tipo de opinión en las redes sociales? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Hay gente que sabe de todo, opina de fútbol, de todo lo que le da la gana, opina de lo que no sabe, de política, de todo. Nosotros tenemos que emitir un juicio, pero las redes sociales ahora dan cabida a todo tipo de comentarios. Si alguien quiere arruinar la vida de otra persona, solo necesita sacar de contexto una historia, contar algo de esa persona, o contar una historia falsa o sesgada, o una media verdad, y lo demás lo va a hacer la audiencia, ¿no? Solo necesitas compartirla y lo demás la audiencia se encarga de hacerlo, ¿no? Te pasan una historia que no sabes si es verdadera, puede ser un fake news o puede ser alguna historia falsa de alguien y tú la compartes enseguida, la mandas a todos tus grupos de WhatsApp.
Y saben que en Ecuador 12 millones de personas utilizamos redes sociales, de 17. Así que no se imaginan el impacto que tiene. Podemos acabar con la vida de una persona, con la reputación y con el nombre de una persona, con una información falsa. ¿Cuántas informaciones falsas de otra persona llegan a nuestro teléfono? Muchísimas. Pero no nos damos el tiempo de revisar si es que es verdad o no es verdad. Hay todo tipo de información que circula en las redes sociales, todo tipo de información, y la mayor parte son informaciones sesgadas o informaciones que no vale la pena compartir. Porque el daño colateral que uno hace cuando uno comparte eso es tremendo, es tremendo. Cuando yo daño la reputación de una persona porque compartí a que la mamá de Juanito, yo le compartí y el hijo vio la historia porque me la pasaron a mí, ese es el daño colateral que yo estoy haciendo a otra persona. Y no es una persona, hay gente que sufre muchísimo por ese tema. Hay gente que se ha suicidado porque en las redes sociales pasaron un video de esa persona haciendo cualquier cosa. Entonces nosotros tenemos que verificar la información. Si nosotros verdaderamente queremos ayudar a otra persona, porque yo creo que ese es el propósito cuando Jesús está diciendo, primero saca la viga de tu ojo, ¿no? Porque está hablando acerca de para que tú saques la viga, la mota del ojo de tu hermano. Es porque tú quieres ayudar a esa persona. No solo quieres participar del chisme, no quieres condenarle, porque no somos Dios, ¿no es cierto? Pero si Juanito me hace yo lo veo que me lastimó de alguna forma, o veo que no está correcto lo que él está haciendo, o veo que no sé, tiene las intenciones de alguna cosa. Si un amigo mío me llama y me dice, ¿sabes qué? Estoy hablando con otra chica y no sé, ya no la quiero a mi esposa, yo le voy a decir, no es cierto. Yo quiero ayudarle a él a que no lo haga. ¿Por qué ese debería ser el propósito? Si yo quiero ayudar, primero necesito autoevaluarme yo. Si yo quiero juzgar alguna cosa, emitir un juicio de valor, yo tengo que sacarme primero la viga del ojo mío. Leíto, ¿hasta qué hora tengo? Les dije que tenía mucha información. Vamos a ver qué me salta. Luego Jesús, Mateo, ejemplifica ese tema en el capítulo 18 y en el 18:15 dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a 2 o 3 más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Entonces aquí había el tema de la disciplina en la iglesia, ¿no? Entonces, si yo tenía problema con alguien, yo voy a ir y voy a hablar a solas con esa persona, ¿no es cierto? Y si no, voy a conseguir a alguien que venga y bueno, mira, tenemos este problema, ayúdanos a resolverlo. Y después dice, porque donde 2 o 3 están reunidos, yo estoy en medio de ellos. Dice, si están reunidos, Dios está en medio de ellos, ¿no? Entonces, si tienen algún problema o si tenemos algún problema con alguien, tenemos que acercarnos y hablar con esa persona. No lo comente primero con otras personas, no lo divulgue, no mande un mensaje ambiguo. Acérquese a esa persona. Si usted cree que yo estoy diciendo alguna cosa que no es correcta, que le afectó, que a lo mejor está tergiversada de la palabra, no es problema. Converse conmigo al final, escríbame, digan, Pablo, ¿sabes qué? No creo que estuvo bien aplicado el pasaje. No pasa nada. Si soy una persona madura, debo reaccionar maduramente. No es problema eso. Si hay una falsa enseñanza, debemos ir a atacar la falsa enseñanza, no contra la persona.
pero sí debo ir a atacar la falsa enseñanza. Y después de esta enseñanza, Jesús termina con un pasaje que dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas o las pisoteen, ¿no? Y volviéndose os despedacen. Posiblemente la imagen de dar a lo santo a los perros sea una imagen que los oyentes entendían de esta manera, ¿no? Los perros no eran los animales que tenemos ahora, que son humanizados, ¿no? Duermen con nosotros los perros ahora, ¿no? En ese tiempo los perros no eran animales que no eran tan apreciados, ¿no? Andaban en manadas muchas veces, ¿no? Era un insulto decirle perro. Ustedes leen en la escritura, hay muchos insultos que utiliza Jesús o el apóstol Pablo acerca de decirle perro a alguien, ¿ya? Era un insulto muy fuerte. Entonces, dar lo santo a los perros era como botar las cosas, ¿no? Y lo santo posiblemente estaba refiriéndose a cuando se ofrecía carne para el holocausto, darle esa carne sagrada, ¿no? Entonces, darle era como echar a perder todo eso, ¿no? Y después habla acerca de los cerdos, ¿no? Darle perlas a los cerdos, ¿no? Ahora, muchos entienden de que las perlas que está hablando aquí, ¿no? Los estudiosos concuerdan en que es el evangelio, el mensaje del evangelio, ¿no? Porque Mateo mismo en el capítulo 13 dice: el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estaba utilizando el mismo lenguaje, ¿no? Figurativo, para hablar del evangelio. Así que muchos creen que es eso, ¿no? Y Jesús termina este pasaje diciendo: muchas veces vas a tener que ser radical. Hay personas que no quieren escuchar el evangelio, no quieren hacerlo, se burlan del evangelio o se oponen rotundamente al evangelio. ¿Qué tienes que hacer? Deja de echarle perlas a los cerdos. Así de fuerte es esto. Deja de hacerlo. Habrá alguien más que lo quiera escuchar. Y Jesús, cuando mandó a sus discípulos, ¿qué les dice? Entren a esa aldea. Si la gente no quiere escuchar, sacúdanse el polvo de las sandalias y salgan a otro lado. Pablo les dice a los judíos que la sangre corra por sus cabezas, y yo me voy a ir a predicar a los gentiles. Así que no echemos perlas a los cerdos. No malgastemos el tiempo peleando en las redes sociales con grupos radicales, poniéndoles cosas de Jesús, y después viene un mensaje y le ponen: pero si Jesús es esto, que tu Dios es esto. No malgasten el tiempo en eso, en discusiones vanas. Jesús también nos dice que cuando sepamos, porque hay que discernir esto, saber discernir a quién no debemos ya predicarle el evangelio. Y si es alguien que amamos y queremos mucho, ore por él y deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Bueno, quiero aplicar nomás esto. ¿Con cuánta misericordia y compasión estás emitiendo tus juicios de valor hacia otra persona? ¿Has evaluado en qué áreas tienes una viga en tu ojo? Puede ser un área financiera, sentimental, donde tenemos vigas, el área de la fe. ¿Tienes algún problema con alguien? Te animo que te acerques y converses de ese tema. No te llenes de amargura ni de juicios que pueden estar tergiversados, sesgados. Sabes que un día vamos a estar delante del trono de Dios, y yo quiero que Él me trate con compasión. Yo quiero llegar y que Dios me trate con la misma compasión que yo trato a otras personas. La cuestión es de que si yo no trato a otras personas con compasión o con misericordia, a lo mejor yo no he sentido la misericordia ni experimentado la misericordia de Dios en mi vida. Porque un día Jesús va a decir, ¿no? Y va a estar como nuestro juez,
Y Él va a ser nuestro abogado y va a decir: Pablo no merece estar ahí, pero yo morí por él. Y él creyó en mí. Y por eso va a estar en la presencia de Dios. Pero si yo no obro con misericordia, posiblemente el evangelio que yo he escuchado no es evangelio, es una religión de obras. He escuchado enseñanza sin misericordia. No he escuchado el evangelio de la gracia. Y por eso yo obro de esa manera. Por eso es que creo que debemos orar y pedir misericordia a Dios, que nos abra los ojos y que nos muestre verdaderamente el evangelio de la gracia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Sabemos que muchas veces te hemos fallado, Dios, en emitir nuestros juicios de valor. Muchas veces hacemos cosas muy desagradables, Señor. Decimos cosas muy desagradables de otras personas. Emitimos juicios que están sesgados por nuestro dolor, sesgados por todos nuestros prejuicios que tenemos, Dios. Pero queremos pedirte misericordia, Dios, por nosotros. Que nos ayudes, Dios, a entender que tú obraste con misericordia, que tú obraste con gracia, que no merecíamos lo que tú nos has dado y sin embargo aquí estamos, Dios, delante de ti. Y te pedimos que tú nos guíes a hacer lo mismo con otros cuando emitamos un juicio. Ayúdanos, muéstranos la verdad, Señor, y ayúdanos a seguir tu consejo siempre, en el nombre de Jesús. Amén.